Somos Bupec, crece con nosotros. Al inicio de la plática ustedes pueden observar a cuatro personajes, dos personajes en cuatro fotografías. El primero es el padre de la neurología, que es precisamente Jean-Martin Charcot, francés, que fue el primero que describió junto con sus alumnos la enfermedad de esclerosis múltiple. Ese es un gran mérito porque en ese entonces no había tomografía, no había resonancia y era realmente difícil, un reto con su sabia inteligencia describir lo que hoy conocemos como la tríada de Charcot, hablando de la esclerosis múltiple allá en la Salpêtrière. Fue él, sus alumnos, quienes la describieron. De hecho, la tesis del doctor Babinski fue sobre la esclerosis en placas. A la derecha ven ustedes las sesiones que se tienen o que se tenían o se tienen en la Salpêtrière y que es un concepto que obliga a los médicos a que todavía el día de hoy, hoy en la noche incluso, tenemos sesión a las 20 horas de casos clínicos, ahora ya con la tecnología de la computadora, del internet, pero en ese entonces se reunían en una sala el maestro y los alumnos a hablar del cuadro clínico y así aprender y enseñar. Reitero, lo seguimos haciendo nosotros. En el Instituto Nacional de Neurología había la sesión de viernes donde se describía un caso clínico de mucha enseñanza para todos nosotros donde yo estudié. A la derecha vemos a una famosa chelista inglesa, Jacqueline du Pré, la cual, bueno, era muy famosa en su época, el siglo pasado, era inglesa, tenía una hermana Hilary, y ella interpretaba conciertos de los más famosos intérpretes y, desde luego, ella se casa con actualmente uno de los más novedosos y mejores directores de música del mundo. Yo he visto las direcciones de Barenboim, Daniel Barenboim, argentino. He visto las obras de ópera de Wagner. Bueno, pues con él se casó Jacqueline du Pré. Y aquí vemos a Jacqueline du Pré, la cual finalmente muere de esclerosis múltiple. Muy joven, y vemos al lado derecho el funeral de esta actriz, de esta chelista, y vemos hasta adelante a Daniel Barenboim. Este es un ejemplo de uno de los más famosos personajes de la historia que finalmente tuvieron esta enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Como todos ustedes saben, esta enfermedad, esclerosis múltiple, es una enfermedad que se han escrito y se siguen escribiendo infinidad de artículos día a día. Hay miles, cientos, miles de artículos, y una de las revistas que yo pues frecuentemente leo se llama New England, y algunos conceptos de esta revista salen en esta publicación. Y dice que la esclerosis múltiple es la más prevalente, inflamatoria y crónica enfermedad del sistema nervioso central, afectando más de 2 millones de gente en el mundo y por lo menos 400,000 en Estados Unidos. Es corrientemente o actualmente incurable. Y se han señalado episodios que pueden durar días, semanas. Síndromes típicos incluyen ceguera monocular, llamada neuritis óptica, debilidad muscular, cambios sensoriales, mielitis transversa, diplopia, disfunción de tallo cerebral, ataxia o bien lesión cerebelosa. Afecta típicamente a personas jóvenes entre los 10 y los 20 años y es un cuadro posteriormente se vuelve
progresivo, afectando no solamente a la mielina, sino al axón. Entonces, un 15% inician con una forma progresiva, no relapsing remitting, y más algunos otros no se correlaciona muy bien a veces lo encontrado en la resonancia magnética con la clínica, ¿no? Entonces, existe un deterioro progresivo neurológico, falta de control de la vejiga y posteriormente las medicaciones son controversiales y lo que se ha gastado en esclerosis múltiple actualmente es mucho. De la revista New England vemos aquí las placas de desmielinización, vemos un ojo con las neuritis ópticas, del lado derecho vemos las placas yuxtacorticales de esclerosis múltiple, vemos cómo se afecta la médula espinal y cómo se afecta el tallo cerebral, y actualmente pues el nervio óptico es uno de los más importantes. En esto cabe decir qué es lo que principalmente afecta a la esclerosis múltiple. Bueno, principalmente afecta a lesiones donde participan las células T, básicamente, pero también al final las células B participan en el proceso inflamatorio de degeneración. Entonces, en otra revisión observamos cómo describen a la esclerosis múltiple como la mayor enfermedad de paciente joven que produce disability, o sea, un daño, produce que el paciente tenga secuelas. Es la mayor enfermedad en paciente joven en algunos países del mundo, claro, en otros como México indudablemente no, son otro tipo de lesiones, básicamente lesiones traumáticas por agresión, otras situaciones, pero en algunos países del mundo es la principal enfermedad que deja secuelas, ¿no? Ocurre en todo el mundo, pero más sobre todo en lugares alejados al Ecuador. Por ejemplo, da a los argentinos con mayor prevalencia, al norte de los europeos o Canadá, y es mucho menos en países cercanos al Ecuador. Esta es una enfermedad donde hay placas de degeneración, de inflamación, y los datos epidemiológicos han dicho que muy seguramente ocurre en personas que tienen niveles de vitamina D bajos, personas que fuman, personas obesas y que han sido afectadas dentro de las causas por el virus de Epstein-Barr. Voy a comentar que no solamente es este virus Epstein-Barr como un factor predisponente, ¿no? Sabemos que el Epstein-Barr también puede ser un factor predisponente para el linfoma, ¿no? Y estos actualmente existen criterios, ¿no? Criterios de McDonald, y desde luego aquí la pregunta es, como sucede en el Parkinson, como sucede en el Alzheimer, ¿realmente existe una etapa presintomática diagnosticable, como se sospecha en Parkinson? Que el Parkinson empieza 20 años antes de que el neurólogo haga el diagnóstico, o en el Alzheimer, ¿no? El deterioro cognitivo leve, la atrofia cortical posterior, ¿no? Entonces, actualmente ya se están viendo cuáles son aquellos factores antes de la sintomatología clásica de la enfermedad. Porque hemos visto pacientes, tuvimos un paciente que tuvo un traumatismo leve y su acompañante pues sí tuvo un traumatismo más severo, y cuando la principal paciente me enseñó su resonancia magnética, pues yo le dije, pues salió prácticamente normal, tiene esguince cervical, y luego su acompañante me dijo, yo también me hice una resonancia magnética de cráneo, doctor, y le dije, ¿por qué motivo? Dice, pues nomás me la hice porque me la quise hacer.
¿Pero qué síntomas tienes? No, pues ninguno. Entonces, cuando veo la resonancia magnética en el negatoscopio, sorprendentemente estaba lleno de lesiones desmielinizantes. Entonces, actualmente no es correlacionable exactamente lo que pasa en la clínica con lo que vemos en resonancia magnética. No es exactamente correlacionable, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué produce la esclerosis múltiple? Es un conjunto de factores, como en todas las enfermedades, de herencia, antígenos de histocompatibilidad, que ya se conocen algunos, que nacen con estos característicos, pero también siempre desde hace muchos años ha incluido la teoría viral. Y esto lo vemos clásicamente con otras enfermedades, donde un virus identificado como leucoencefalopatía multifocal progresiva produce lesiones desmielinizantes. Entonces, ¿los virus pueden producir lesiones desmielinizantes? Claro que sí. Entonces, por eso, algunos autores, como decía ahí, el virus Epstein-Barr se ha visto con mayor porcentaje en pacientes que tienen esclerosis múltiple, o el virus de la varicela, y van ustedes a ver otros virus. Algunos otros autores han relacionado la etiología con una deficiencia de vitamina D desde incluso el embarazo de esa persona. O sea, personas que estuvieron en el embarazo por su madre en los meses de poca luz, son probablemente que se ha visto que tienen esclerosis múltiple. Aquí vemos lo que sucede desde el punto de vista microscópico, la diferencia entre la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica, que es a veces muy difícil saber cuándo es una y cuándo es otra. Y frecuentemente vemos cómo el médico se equivoca y piensa que es esclerosis múltiple, y lo que está resultando es que es una neuromielitis óptica o enfermedad del espectro de la neuromielitis óptica, que son 4 formas clínicas, ¿no? Y algunos dicen que la esclerosis múltiple no es exactamente una enfermedad autoinmune, como sí sucede con la neuromielitis óptica, que muchas veces es muy difícil hacer el diagnóstico. Aquí la pregunta es, ¿la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria? Sí. La esclerosis múltiple es actualmente una enfermedad degenerativa. Actualmente se sabe que sí. Actuales degenerativas serían como el Parkinson, como el Alzheimer. Entonces, actualmente ya se sabe que realmente ocurre una neurodegeneración. Entonces, podríamos decir que la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, repetitiva, autoinmune, participan virus, pero sobre todo una enfermedad neurodegenerativa que no tiene curación. Vamos a ver al final este concepto último, esta frase que dije, que algunos opinarán que pues ya hay cierta curación. Vamos a ver por qué digo esto hasta el final. Existen muchas revistas importantes, a veces las pláticas no es por lo que dice el ponente, sino por la guía donde el paciente, o el familiar, o el estudiante, o el médico vean, anoten la revista, el título, y ellos vayan a buscar en esa revista para ampliar el concepto de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple en una hora pues es prácticamente nada, pero bueno, yo quiero transmitirles solamente algunos conceptos. Hablar de esclerosis múltiple sería cuestión de toda una semana hablar de lo que sería la esclerosis múltiple. Ahora bien, ¿qué otros virus han sido implicados en la etiología de la esclerosis múltiple? El virus herpes 6. Entonces tenemos el varicela zoster, el virus herpes 6 y el Epstein-Barr. Entonces esos son los 3 virus que hablan en este artículo que lo leí anoche. Está muy interesante, habla de la evidencia de una etiología
viral. Y esto no dista de la realidad. Tuve un paciente que fue hospitalizado en Puebla hace el año pasado, lo vio algún neurólogo en algún hospital privado y el neurólogo pues no concluyó nada. Cuando yo veo al paciente, pues tenía todos los elementos, todititos los elementos de una encefalitis, porque empezó con síndrome febril, alteración de la conducta, alucinaciones, fiebre, punción lumbar que era compatible con algo viral, solo que su médico se le olvidó pedirle anticuerpos contra los virus más comunes. No le pidió, le pidió de todo, menos contra esos virus. Entonces yo lo seguí viendo y posteriormente el paciente meses después empeora. Entonces yo le hago resonancia magnética y mi sorpresa es que tiene lesiones clásicas de esclerosis múltiple. Se hizo punción lumbar y se encontraron bandas oligoclonales positivas, presentes. Actualmente es tratado como no secuelas del virus, sino con diagnóstico de esclerosis múltiple. Y era un proceso viral. Sería difícil decir cuál virus fue. Pero bueno, ustedes pueden ver acá, en la diapositiva, que ya pasé yo, algunos virus que se han implicado, como sucede el virus, algunos herpes virus, parainfluenza, citomegalovirus, coronavirus, Epstein-Barr, otros virus, herpes 6, que se han implicado en la presentación de esta enfermedad. Entonces, no solamente un virus. Y la pregunta es, ¿existe alguna enfermedad demostrada hoy 100% que después de un virus produce una enfermedad desmielinizante? Sí, respuesta sí. ¿Cuál? El virus que produce la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Es un virus y produce lesiones desmielinizantes. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, lo que les decía de la leucoencefalopatía multifocal progresiva, como produce lesiones desmielinizantes. Es un virus, ¿no? Entonces, en el paciente mío, pues también fue. Otros candidatos, varicela zoster, virus 6, Epstein-Barr, eso ya se sabe. Otros artículos hablan de que algo tiene que ver la vitamina D, desde luego, con la inmunidad y el favorecer la presencia de vitamina D. Pero concluye ese artículo diciendo que bajas concentraciones de vitamina D neonatal son asociadas con un incremento en el riesgo de esclerosis múltiple, ¿no? A la luz actualmente la prevalencia de insuficiencia de vitamina B entre mujeres con embarazo y nuestras observaciones pueden tener algo de importancia pública. Como ustedes saben, la famosa chelista Jacqueline du Pré, que todos la pueden ver en YouTube gratis en los conciertos inglesas, una inglesita que tenía una hermana Hillary. Hay una película, Hillary y Jacqueline. Pueden ustedes ver, ahí está al fondo su esposo Daniel Barenboim, argentino. ¿Cuál es la teoría de Charcot? Bueno, la patología y la inmunología en la descripción original de Charcot lo nombraba esclerosis en placas. Él describió estas esclerosis en placas afectando áreas periventriculares, ¿no? También pueden ocurrir en el puente y también en la médula espinal. Hoy también hay lesiones yuxtacorticales y el daño principal que se produce es a una célula que se llama en la esclerosis múltiple el oligodendrocito. ¿Y qué es el oligodendrocito? Es la célula que produce la mielina dentro del sistema nervioso central. Entonces se daña, ocurre una desmielinización y como resultado es una inflamación.
Desde luego, para que esto ocurra, tiene que haber otros factores, como en todas las enfermedades. Factores de riesgo genético son haber nacido con el antígeno de histocompatibilidad HLA-DRB115 y otros sitios también alelos pueden contribuir con esto. Según el estudio del genoma humano, la asociación con estudios ha identificado más de 150 polimorfismos como asociados a la susceptibilidad de la esclerosis múltiple. Cuando uno era residente nos decían, esta era una enfermedad desmielinizante donde solo se afecta la mielina. Hoy sabemos que no solo se afecta la mielina, sino sabemos que también se afecta el axón. Los axones también son dañados importantemente en la esclerosis múltiple y esto contribuye al daño axonal todavía mayor, ¿no? Esto puede ser polisintomático en localización y es más común visto en neuritis óptica, lesiones de tallo cerebral, algunos síndromes de médula. Sin embargo, numerosos otros menos comunes existen, incluyendo síndromes precisamente de un lóbulo, como sería el lóbulo parietal. Este daño cognitivo y progresivo de la esclerosis múltiple, al final, en la segunda parte de la esclerosis múltiple, unos 10 años después, va a producir una severa atrofia en el paciente y esto, pues es indicado cuando existe una verdadera neurodegeneración, como ocurre en el Alzheimer, por ejemplo, donde vemos una atrofia cortical posterior en algunos casos, ¿no? Y está presente desde el inicio. Otra bandera roja es que esta enfermedad, y yo, créanme que cuando preparé esta plática ahora, nunca lo había pensado, nunca lo he visto o nunca lo he diagnosticado, es que puede haber comorbilidad, o sea, dos enfermedades, una esclerosis múltiple y otra, que sería, por ejemplo, lupus eritematoso, síndrome de Sjögren, enfermedad de Behçet, síndrome de Susac y otras vasculitis. Yo realmente ignoraba esta situación y nunca me lo había yo preguntado y pues nunca se me había ocurrido, ¿no? Entonces, esto hace que cuando veamos un paciente con esclerosis múltiple, investiguemos si no existe alguna otra enfermedad y desde luego hacer una punción lumbar. Algunas investigaciones serológicas han de ser, determinar anticuerpos antinucleares, la determinación de vitamina B12, función tiroidea, la famosa sífilis, que existe infinidad de personas muy importantes que han tenido sífilis en la historia de la humanidad, virus VIH, en fin, y hay otros virus linfotróficos. Debemos pedir antiacuaporina 4, debemos de pedir anticuerpos y sobre todo la resonancia magnética. Ustedes van a ver ahorita algunos diagnósticos con los cuales llega el paciente y le diagnosticamos rápidamente neuritis óptica. Eso es muy fácil, pero bueno, acá la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la causa de la neuritis óptica? Entonces empieza uno a decir, ¿será esclerosis múltiple? Lo que hace al médico no es el tratamiento, porque llega algún paciente inteligente y nos saca unas hojas de papel blanco y nos dice, ¿a poco no, doctor? Este es el tratamiento actual de la esclerosis múltiple. Y lo leemos y decimos, sí, efectivamente, no hay más, sí, eso es. Bueno, eso no hace a la persona doctora, porque nos lleva ese papel que lo puede ver en 5 minutos en internet. No, lo que hace al médico es el diagnóstico clínico, es lo que hace al médico.
O sea, lo más difícil en medicina es hacer el diagnóstico. Es una tarea intelectual, de conocimiento, de tranquilidad, de estudio, de paciencia, tanto del médico como del paciente. Y eso cuesta trabajo. O sea, vemos algunos médicos que dicen, tienes fiebre, tienes vómito, ya, tienes tifoidea, tómate esto, adiós. Pues no es cierto. Lo que tiene el paciente es otra cosa. Lo que pasa es que al médico se le hace fácil solamente tener en mente 3 diagnósticos en toda su vida. Y hemos visto infinidad de pacientes que llegan al consultorio con diagnóstico de salmonelosis, o como le llaman ellos, tifo, y no tiene tifo ni salmonelosis, lo que tiene es migraña, y lo tratan con antibióticos. Entonces, aquí también, ¿tendrá el paciente neuromielitis óptica? Es una pregunta, hay que estudiarlo. ¿Tendrá neuritis óptica de Leber? ¿Será tóxica? Una vez llegó al consultorio una familia llorando, tocando al consultorio de la institución donde yo trabajaba, golpeando, llorando, y digo, pasen como si se les hubiera muerto alguien, o sea, llorando, gritando. Y digo, bueno, señora, cálmese, dígame usted, ¿qué puedo ayudarla? Dice, no, es que venimos de ver al médico y nos dijo que nuestro hijo está ciego y que se va a quedar ciego para toda la vida. Digo, a ver, cálmense y déjenme revisar al niño. Efectivamente, el niño tenía edema de papila, pero le dije, mire, su niño tiene edema de papila porque tiene una encefalitis. Y yo le puedo decir que lo que le dijo mi colega no es el diagnóstico que le dijo, ni el pronóstico. Su hijo se va a recuperar. Ya, se calmaron y efectivamente se recuperó el niño. Entonces, ¿qué pasa con el médico? Que el médico le falta estudiar y saberse y actualizarse todas las nuevas enfermedades y sabérselas de memoria, y si no, sacar el libro. Por ejemplo, neuritis óptica y neuropatía óptica isquémica anterior, en neuromielitis óptica, asociada a enfermedad autoinmune, que al rato vamos a ver una paciente que posiblemente tenga lupus eritematoso y que tiene neuritis óptica, oclusión de arteria espinal anterior cuando sucede una lesión de médula espinal, puede ser una mielopatía por radiación, la deficiencia de folato, vitamina B12, que ocurre en personas que les han hecho cirugía de abdomen, o en personas ancianas, o personas que por el simplemente hecho de ser diabéticas ingieren metformina más que suficiente para tener deficiencia de vitamina B12. En otras palabras, si usted está tomando metformina, debe tomar vitamina B12, ácido fólico y la vitamina B12. Algunas veces existe deficiencia de cobre y esa es la causa, no es esclerosis múltiple. A veces son eventos isquémicos. Yo recuerdo el caso, lo vamos a nombrar, de un paciente que le llegó al doctor Gustavo González González y le llegó con un diagnóstico de un neurólogo poblano que le dijo, licenciada, tiene usted esclerosis múltiple, y le pintó el panorama que estamos viendo ahorita. Entonces llegó con este neurólogo, el doctor Gustavo González González, y al ver la resonancia magnética, pues el doctor González dijo, pues no es cierto lo que le dijo este neurólogo en Puebla, queremos otra opinión. Yo vi el caso y le digo, efectivamente, tiene razón el doctor González, siendo que el primero es un neurólogo reconocido, y le pintó el panorama de la esclerosis múltiple. Y luego sufrí una llamada telefónica yo de una hematóloga, y me dice, doctor, es muy parca la hematóloga, y me dice, aquí tengo a la paciente que usted vio, y el doctor González y el otro neurólogo, dice, y solamente le hago una pregunta, ¿quién tiene razón? Y yo le dije, el doctor González, es un infarto cerebral. Pero el otro neurólogo es experto en vascular cerebral, pues se equivocó. Le digo, le hablo, me dijo la hematóloga, porque voy a pedirle estudios de autoinmunidad y estudios de trombofilia, que valen como 50,000 pesos. Pero si yo no demuestro en la institución
que estaba justificado, van a ir contra mí y yo tengo que pagar. No, doctora, es lo que dice el doctor González. Y eso fue, se demostró que tiene una trombofilia. Entonces, ¿cómo neurólogos bien documentados se equivocan? O sea, es fácil equivocarse y no debería de ocurrir. Si no saben, pues pregunten a otra persona que sepa. Yo por eso tengo conexiones con médicos de Argentina, de Estados Unidos, el doctor González, en fin. Yo frecuentemente pregunto, ¿qué piensas, no? En la migraña también hay datos oculares, puede haber trastornos visuales transitorios, puede haber lesiones hiperintensas. En la antigua llamada encefalitis de Bickerstaff, porque hace 2 años estaba yo en la ciudad de Filadelfia y a las 7 de la mañana escuché al neurólogo decir lo que voy a decir. Aquellos médicos que pensaban que existía la encefalitis de Bickerstaff por un virus están equivocados. Yo dije, pero eso nos han enseñado. No, hoy se sabe que es encefalitis por MOG, M-O-G. Ya se descubrió estos anticuerpos, mielina, oligodendrocito, glicoproteína. Y ya, pero no es un virus. Claro que respondía a los esteroides y decíamos, tienes encefalitis de Bickerstaff, con un poco de esteroides se te va a quitar. Y sí se le quitaba, pero no era virus. Hoy ya se sabe que es enfermedad por MOG. Existe algo muy interesante que se llama el famoso CLIPPERS, que es Chronic Lymphocytic Inflammation with Pontine Perivascular Enhancement Responsive to Steroids. Vemos puntitos blancos en el puente y no sabemos qué es. O sea, damos esteroides y se le quita, ¿no? Otros, bueno, pues sería diagnóstico diferencial con migraña, ataque isquémico transitorio, el famoso Cadacil, que yo todavía no he tenido la oportunidad de ver, sarcoidosis, tampoco he tenido la oportunidad de diagnosticar. Pruebas autoinmunes, pues sí, bastante, muchas, con mi maestro, el doctor Jorge Rojas, que ha sido el sensei o el padre de la reumatología aquí en Puebla, y después de él, pues ahora sí que, pues no más él. Yo me consta cómo veía yo los expedientes donde pasaban años en que nadie sabía que tenía, porque yo veía con mis ojos el expediente grueso. Hasta que llegaba con el doctor Jorge Rojas, rápidamente le daba el diagnóstico. Lamentablemente murió hace 2 años. Vasculitis del sistema nervioso central, síndrome de Susak, que hemos visto 2 casos, Neurobeset, que no he tocado ver, y el ADEM, que es aguda encefalomielitis diseminada. Todo eso tiene que pensar el médico, ¿no? Tumores, compresión, mielopatía compresiva, paraparesia hepática, leucodistrofias, etc. Entonces, el caso 1 de esclerosis múltiple es el caso que ya les conté del paciente que lo vio un neurólogo en una clínica privada, que era una encefalitis, pero finalmente él no le pidió los anticuerpos contra los virus que ya conocemos, y pues era una encefalitis, las lesiones de encefalitis, cuadro clínico de encefalitis, fiebre, cefalea, alteración de conducta, alucinaciones, temblor, trastornos de movimiento. Eso es encefalitis. Por si este neurólogo no lo sabe, pues es una encefalitis. Pero posteriormente cambia la sintomatología y, oh sorpresa mía, un verdadero cuadro de esclerosis múltiple demostrado por placas desmielinizantes en encéfalo y bandas oligoclonales positivas. El caso del doctor Gustavo, ya lo platiqué, de la hematóloga que me habló y me dijo, ¿quién tiene razón, doctor? Pues el doctor Gustavo González, porque dice, si no, yo voy a tener que pagar dinero aquí en la institución porque voy a hacerles estudios muy caros, ¿no? Es la famosa Jacqueline Dupré, una de las revistas que siempre hay que ver y que revisar es el Neurology, si somos neurólogos. Yo soy miembro de la American Academy of Neurology. Esto no cuesta barato, cuesta caro, pero recibo
todas las revistas en papel y también puede entrar a los conceptos. Y lo más difícil, como dice ahí, es lo que hace al verdadero neurólogo es qué tiene mi paciente. Eso es lo que hace el neurólogo. Y para saber qué tiene el paciente, tiene que ser un médico necesariamente que trabaje en una institución como Seguro Social, ISSSTE, ISSSTEPS, Hospital General, que vea 30 pacientes al día, que le paguen poco, porque pagan poco, pero que agarre una experiencia brutal. Que un médico privado que con un paciente gana lo de el otro que vio 30 pacientes y prácticamente no sabe nada. La única manera, por eso los mejores médicos de México, creo yo, son los que sus zapatos están en los mejores hospitales, no privados. Reitero, no privados. Hospitales gubernamentales. Por ejemplo, en mi concepto, el mejor hospital y los mejores médicos son los del Subirán. Ellos son los mejores médicos de México porque ellos ven los casos más difíciles y no les pagan millonadas de pesos, les pagan como cualquier otro médico. Este es el caso de una paciente, escúchenla. Estoy grabando a partir de la licenciada. 41 años la conocí. Tenía 23 años, 21 años. 20 años. La primera vez usted con esclerosis múltiple. Ahorita la estamos viendo porque tiene en este momento otro brote de esclerosis múltiple. Del ojo derecho lo estoy alumbrando. Prácticamente no ve nada, ves sombras, ¿no? Del otro ojito ves bien, porque se salvó a los 10 años, ¿verdad? A los 10 años, perfecto. Ahora, con tu dedito, toca una línea de mi dedo, otra vez, el otro. Bueno, ¿qué le pasó a esta mujer? Esta mujer a los 21 años, inicia con un cuadro de neuritis óptica, su médico le da prednisona, le dice venir en un mes y posteriormente yo la veo un mes después, ya con el ojo hacia afuera, o sea, lateral derecho, lesión de una exotropia, pupila dilatada, ciega, y le dije, pues, llegaste demasiado tarde y vamos a hacer tu resonancia magnética y tenía esclerosis múltiple. Digo, te va a volver a repetir. Repitió y cuando repite, ella llega con el médico y le dice, tengo esclerosis múltiple, por favor no haga lo del primero, páseme metilprednisolona 5 bolos. Se pasaron y se curó. Entonces, ¿qué pasó? Que el primer médico se equivocó. Era esclerosis múltiple comprobada. Ahora vamos a ver este caso. Vamos a ver este caso. 26 años, eso es un mes con disminución de visual, ojo derecho. Va a haber un oftalmólogo y un prednisona. Vamos a ver abre tus ojitos, etc. Como no hay respuesta al ojo derecho, del cual no ve más que borroso. En cambio, en el ojo izquierdo, sí hay respuesta a la pupila. Mira arribita, tantito. Arriba. El ojo arriba. El ojo izquierdo es respuesta, el ojo derecho no es respuesta. Bueno, este caso no tiene esclerosis múltiple y se comportó igual que el anterior, con neuritis óptica. Ese es lo difícil del médico. ¿Cuándo saber esa esclerosis múltiple? ¿Cuándo saber neuromielitis óptica? ¿Y cuándo tener enfermedad por MOC? Vemos este caso. Otra paciente igual. Tenemos muchos casos así, muchos.
Bueno, pues es otro caso de neuritis óptica que no es esclerosis múltiple. Entonces, de ahí la enorme dificultad que tenemos nosotros, y han salido artículos en las revistas más caras del mundo que estamos inscritos. Aquí yo he platicado en vivo y tengo una foto con ella, con la doctora Nancy Newman y su otra compañera de Francia, las cuales hemos recibido pláticas en vivo en Estados Unidos, en el American Academy, y ellas ponen en el artículo realmente la dificultad en el diagnóstico de un paciente con neuritis óptica. Es un reto realmente para el médico tratar estos pacientes, pero lo que les puedo decir es que deben de recibir metilprednisolona 5 bolos, 1 por día, y luego estudiarlos. Ven ustedes los diagnósticos diferenciales de la neuritis óptica que ya hemos comentado: deficiencia de vitamina B12, cobre, tabaco, alcohol, intoxicación por metanol. Hubo una epidemia en Cuba, en Tanzania, hay otras causas, ¿no? Entonces, algunas diferencias entre la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica. No es exactamente lo mismo. Existen algunas revisiones grandes de las clínicas de neurología que hablan solamente de esclerosis múltiple, y él habla sobre la que ya hemos comentado, de la deficiencia de vitamina B, que existe un virus que produce un encéfalo, un caso muy parecido en un ratoncito ahí, parecido a esclerosis múltiple, y es un virus ahí, el virus Murino-Tiller. En fin, hay casos donde se ha comprobado esto. Esta enfermedad de esclerosis múltiple, lo más frecuente es la relapse and remitting, lo más común, pero luego se vuelve progresiva. Yo solamente he visto un solo caso de una esclerosis múltiple progresiva, primariamente progresiva, un solo caso. Y posteriormente pueden ser progresivas relapse, ¿no? Aquí vemos algún concierto que ustedes pueden verlo en YouTube de la famosa Jacqueline Dupré. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Bueno, pues ustedes pueden leer con calma, ya no da tiempo, los criterios del señor McDonald. Antiguamente, y todavía iba a cambiar, algunos todavía le siguen llamando, ¿qué es el síndrome neurológico aislado? Bueno, pues son cuadros de oftalmoplegia internuclear, el típico, parálisis de un sexto, signos multifocales como trastornos sensitivos de la cara, vértigo y pérdida auditiva. Recuerden ustedes, cuando ustedes vean una mujer joven, 24 años, que llegue con neuralgia del trigémino, hasta no demostrar lo contrario, es esclerosis múltiple. ¿Cuáles son la forma típica? De inicio hiperagudo, signos, territorio vascular, por ejemplo, Wallenberg, puede ser neuralgia del trigémino, debilidad vulvar aguda, meningismo. Hay que hacerle resonancia magnética, los criterios de McDonald, y desde luego hacer el diagnóstico diferencial, en donde el doctor González, afortunadamente con su experiencia, halló el diagnóstico de que el paciente, el caso que les comenté, de la licenciada, era un infarto cerebral y no esclerosis múltiple, y ya actualmente, pues, si no, ella se hubiera infartado hasta quedar en silla de ruedas, lisiada y morir. Afortunadamente llegó con el doctor González y cambió el diagnóstico de este primer neurólogo en Puebla. La sífilis, nunca olvidar a la sífilis, la listeria, la enfermedad de Lyme, que yo en lo personal no he diagnosticado ninguno porque pues no ha sido así. Causas tóxicas hemos visto, por metanol, nutricionales también, por deficiencia de vitamina B12. Y hemos tenido varios casos que estamos queriendo publicar, varios casos que tenemos como 5 o más. No son muchos, pero llegamos quizás 5 o 6 casos de neuromielitis, mielinolisis central pontina y miastenia gravis, donde existe la pseudo-oftalmoplegia internuclear. Estos son los diagnósticos diferenciales, el reto del médico, lo que hace al médico si el paciente no tiene espondilosis cervical, si no tiene tumor, si no tiene paraplegia, ataxia, leucodistrofia,
deficiencia de vitamina B12, fenilcetonuria, deficiencia de cobre, neurosarcoidosis, vasculitis, esquistosomiasis, el virus linfotrófico, sífilis, VIH, brucelosis hemos visto, enfermedad de neurona motora, latirismo, lesión de óxido nitroso, malformaciones y el famoso CADASIL y causas paraneoplásicas. También existen retos en la comorbilidad de la esclerosis múltiple. Aquí vemos más o menos dónde actúan, ya no da tiempo ver dónde actúan los medicamentos que actualmente hay, pero ustedes lo pueden ver posteriormente con calma: el alemtuzumab, daclizumab, dimetilfumarato, fingolimod, glatirámero, betainterferón, mitojantrona, ocrelizumab, teriflunomida y glucocorticoides. Estos son algunos esquemas de tratamiento. Antiguamente solo existían los interferones, luego la mitojantrona, luego salió el natalizumab, luego fingolimod, la teriflunomida, el dimetilfumarato. Y aquí vemos las indicaciones de los nombres comerciales, en fin, de la terapia oral, que a veces es incluso alguna anual. Tenemos en México natalizumab, ocrelizumab, alentuzumab, cladribina, mitojantrona, ¿no? Aquí vemos con su esposo Daniel Barenboim. Y existen algunas otras revistas que mandan o sugieren guías de tratamiento para cada tipo, ¿no? Beta-interferón, glatirámedo, dimetilfumarato, teriflunomida, natalizumab, ocrelizumab, y todo eso pueden verlo ustedes posteriormente. Aquí ya utilizamos una palabra que se llama NEDA, que es cuando existe una forma no activa de esclerosis múltiple. Algunas guías de tratamiento que ustedes pueden verlo con mucha calma, simplemente comentarlos. El tema de la plática era etiología, que ya la comenté. Algunos guías de tratamiento, que son simplemente guías. Y hay algo muy importante que comentar. Aquí en Puebla, el doctor Guillermo Ruiz Argüelles ha hecho, o es uno de los médicos que más ha hecho trasplantes de hematopoyéticos, de stem cell, de células tallo. Yo he asistido a sus conferencias y realmente convence realmente el optimismo. De hecho, personas de otros países vienen aquí a Puebla a hacerse ese trasplante, ¿no? ¿Cómo lo consideran? Perdón, es que le piqué otro. ¿Cómo lo consideran su efectividad? Vean ustedes ahí, muy alta, dice very high, muy alta efectividad. La pregunta es, algunos países, por lo que yo leí, hasta donde yo leí, no aceptan el trasplante de médula ósea, algunos países. Y la pregunta es, ¿por qué? Entonces uno tiene que pensar maliciosamente. Si el trasplante de médula ósea cura a mi paciente, pues yo se lo voy a mandar al doctor Guillermo Ruiz Argüelles. Pero para eso existen los colegios, las asociaciones, por ejemplo, American Academy of Neurology, que yo soy miembro. Por ejemplo, existe el grupo de neurólogos europeos, European Neurology, ¿no? Entonces, ¿por qué no aceptan algunos y algunos no? Yo me pregunto maliciosamente, ¿existirán intereses económicos? Al utilizar el trasplante de médula ósea, ¿se cura el paciente? Entonces, ¿qué harán todas las industrias farmacéuticas que han invertido décadas y millones? Pues irían al cadalso. Entonces, hay que pensar maliciosamente, y desde luego el doctor Guillermo Ruiz Argüelles es el médico más famoso de México, de Puebla, conocido ante el mundo, estudió en la Clínica Mayo, y realmente es una opción excelente, y hasta donde yo sé, bueno, pues se sigue haciendo estudios con él y el Instituto de Neurología y otros. Él ha expuesto su trabajo en la Clínica Mayo, y yo felicito a un poblano, el doctor Guillermo Ruiz Argüelles, que es excelente médico y pues convence, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué otros países todavía no lo aceptan? No sé.
no sé si sean situaciones económicas, políticas, etc. Hay artículos, ya no dio tiempo poner y discutir poco a poco artículos, pero ustedes pueden tomarle fotografía al artículo que habla, y no lo escribió Guillermo César Güelles, aunque él tiene sus propios artículos en Current Opinion in Neurology, y no es de hace unos días, ya tiene 10 años, ¿no? Trasplante de células tallo en esclerosis múltiple, bueno, pues siguen haciéndose. Otros artículos y comentarios de cuánta seguridad hay en el trasplante intratecal mesenquimatoso de esclerosis múltiple. Y ya por último, mencionar que el COVID no tiene gran mella en esclerosis múltiple o la esclerosis múltiple en personas con COVID. Y eso es muy sencillo explicarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la comorbilidad, las personas que se mueren de COVID son personas de la tercera edad y comorbilidad. Y si nos preguntamos, ¿la esclerosis múltiple a qué edad da? Da personas jóvenes, pues sanas, les da, y pues lo que se ha visto es que no los ha afectado mayormente el COVID, sobre todo a las personas jóvenes. Actualmente es cómo ha cambiado los años, y vemos a mi admirado Daniel Barenboim. Yo lo veo frecuentemente en conciertos en YouTube gratis. Aquí lo vemos interpretando la 9ª Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Barenboim, pues ya desde luego no es un joven, ha pasado el tiempo, y aquí lo vemos joven con su esposa que murió de esclerosis múltiple, Jacqueline Dupré. Indudablemente hoy Barenboim es uno de los principales directores de orquesta. Él ha dirigido el Festival de Año Nuevo en Viena, yo lo he visto, y pues ojalá ustedes logren ver, si les gusta la música, conciertos interpretados por Barenboim y también por Jacqueline Dupré. Y muchas gracias por su atención. Doctor, le agradecemos, y comenta Beto Tole. Buen día, doctor. En pacientes con neuralgia de repetición y ya con el diagnóstico de EM, ¿los bolos siguen siendo tratamiento? ¿Se aumenta la dosis o cambia el esteroide? Los bolos de metilprednisolona, preguntan, siempre deben ser dados por el médico de manera inmediata cuando el médico neurólogo, no neurocirujano, sino debe ser neurólogo, sospeche un cuadro agudo, como sea, de esclerosis múltiple. Si para el médico es un nuevo brote, hay que darlos ya. No pasa nada al dar 5 bolos, absolutamente nada malo. Y sin embargo puede el paciente mejorar. Yo ante la duda pues doy bolos de 5 días y no pasa nada. Además el medicamento Solumedrol es barato. Somos Mupec. Crece con nosotros.